tal? Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Seguimos con El Camino del Xitle con Esteban Yuisasev. Estamos explorando esta estructura algebraica de grupos. Estamos en la sección de álgebra. Eh, gracias, Esteban. Pues estamos entonces, nos quedamos justo la sesión pasada. Estabas por construir. Lograr con solo dos generadores. Sí, exactamente. Con tan solo dos generadores describir todas las permutaciones. Aquí está la idea general. La idea general es agarrar el ciclo de, de acuerdo, pues pensando que vamos a generar todas las permutaciones de K elementos, pues basta con agarrar el ciclo que va que al 1 lo manda al 2, el 2 al 3 y así hasta llegar acá y el K lo mandas a 1. Agarrar la transposición entre 1 y 2 y el inverso de este ciclo y se puede corroborar que se genera la transposición entre el 2 y el 3. Si agarramos, por ejemplo, el número 1, la inversa, el 1 lo va a mandar acá porque K manda a 1 esta permutación y el 1 después lo manda al 2, pero el 2 lo manda al... Ah, perdón, no, dije que 1 lo manda acá, esta permutación acá lo deja fijo y esta después acá lo manda a 1, de manera que 1 queda fijo. Cuando se evalúa en el 2, la inversa va a mandar el 2 al 1, esta va a intercambiar 1 y 2, de manera que estamos ahora en 2, y el 2 lo manda al 3. Entonces, el efecto general de la función es que el 2 va al 3. Cuando evaluamos en 3, el 3 va a ir al 2 bajo esta, con esta el 2 va a ir al 1, y con esta el 1 va a ir al 2, de manera que el 3 fue al 2, y con el 4, pues se va a ir atrás al 3, que ya no entra en el dominio de esta función, y entonces el 3 lo manda al 4, entonces lo deja fijo, a todos los demás números los va a dejar fijos porque no van a entrar en el dominio de esa transposición, ¿sí? Okay. De manera que el efecto general de la función es solo intercambiar 2 y 3. Y en general, eh, con esto, aplicándoselo el mismo argumento, aplicar el ciclo por la izquierda y el ciclo, el inverso de este ciclo por la derecha, aplicárselo a esta transposición nos va a dar la siguiente, que va a intercambiar al 3 y el 4, y así sucesivamente, de manera que se pueden generar todas las transposiciones entre I e I más 1. Y después para Buenísimo. generar la base que ya conocíamos, o sea, todo esto salió tan solo de 1, 2 y este ciclo, ¿no? Para generar todas las transposiciones de la forma IJ, pues en general, pues aplicando ya por ahí una formulita que teníamos para las transposiciones, se puede ver que la transposición entre 1 y 3 es lo mismo que 1, 2 por 2, 3 por 1, 2. Ajá. Para generar la de 1, 4 basta con conocer la de 1, 3. Entonces aplicamos 1, 3 a 3, 4 por 1, 3. Y en general el argumento es para sacar la cosa que intercambia el 1 y j más 1. Es agarrar aquella que intercambia 1 y j, multiplicar por la que intercambia j y j más 1 y volver a multiplicar por la de 1 y j. ¿Sí? Entonces de esa forma generamos a todos los generadores que conocíamos de SK. Pero la diferencia es que ahora con tan solo dos generamos los n-1 generadores que se conocían. Ajá. Entonces se puede reducir a cualquier grupo de permutaciones finito a un grupo generado por solo dos elementos. Ajá. Genial. Me encanta. Entonces, eso es el resultado, ¿no? Y bueno, hoy la idea es movernos con un caso mucho más sencillo, pero más importante, que es el caso de los grupos abelianos, los grupos que son conmutativos. Okay. Y la pregunta pues es, pues, ¿por qué son tan especiales? ¿Por qué la conmutatividad es tan importante? Y va a partir todo del estudio de este conjunto, el conjunto de homomorfismos, que va del grupo G1 al grupo G2, que recordemos pues es nada más el conjunto de funciones de G1 a G2 que preservan la multiplicación, ¿no? Sabemos que dadas cualesquiera dos funciones de estas, pues se puede definir una nueva función dada por el producto, f por g de x, que sea f de x por g de x, definido de la forma trivial. Se tiene que la función constante que manda a todos los elementos de G1 al neutro de G2, pues es un homomorfismo.
y que además este neutro, pues con respecto a esta operación, pues sí es como el neutro, ¿no? La operación de hecho también es asociativa y tiene incluso inversos. Sin embargo, hay un pequeño asunto delicado: demostrar que esta operación, el producto de funciones, sí sea una operación en el conjunto de homomorfismos de G1 en G2. La operación sí es operación en el conjunto de funciones de G1 a G2. Ahí sí forma un grupo. Ajá. Pero lo que quisiéramos ver es que esto, el conjunto de homomorfismos de G1 a G2, sea un subgrupo de dicho grupo, ¿no? Ok. Y para esto, pues se requeriría demostrar que la multiplicación de dos homomorfismos es un homomorfismo de grupos, ¿no? En otras palabras, que f por g evaluado en x por y es lo mismo que f por g evaluado en x por f por g evaluado en y. Ok, de acuerdo. De aquí el desarrollar f por g evaluado en x por y, pues por la definición nos daría f evaluado en x por y por g evaluado en x por y, que es f de x por f de y por g de x por g de y. Mientras que evaluando el otro lado de esta igualdad, f por g evaluado en x por f por g evaluado en y, nos queda f de x por g de x por f de y por g de y. F de x es un término común a la izquierda de ambos y g de y es un término común a la derecha de ambos, de forma que la igualdad entre estos dos elementos del grupo G2 depende solamente de que f de y por g de x sea igual a g de x por f de y. En otras palabras, pues que estos elementos conmuten, ¿no? Cosa que pues no necesariamente sucede en cualquier grupo. Claro. No siempre va a estar presente la conmutatividad. Y esto pues es la razón principal para restringir nuestro estudio ahora a los grupos conmutativos. Si G1 y G2 son grupos conmutativos, podemos asegurar que esto forma un grupo conmutativo. En particular, cuando G1 y G2 sean el mismo grupo, les cambiaremos el nombre y les llamaremos endomorfismos a los elementos de este conjunto. En vez de homomorfismos les vamos a llamar endomorfismos, endo porque van al mismo conjunto, ¿no? Y ahora pues me interesa expandir y motivar el cómo vamos a llegar al siguiente paso en el álgebra, que es el estudio de la teoría de módulos y la teoría de anillos, pues que es darnos cuenta de que el conjunto de endomorfismos de G no solo es un grupo aquí, no solo es un grupo conmutativo, sino que también tiene la estructura de un monoide, porque es cerrado bajo la composición de funciones y la identidad de su bueno, la función de identidad funciona como neutro para esta operación de composición de funciones, ¿no? Y además se cumplen un par de identidades muy importantes que nos indican que H compuesto con F más G es lo mismo que H compuesto con F más H compuesta con G, o que F más G compuesta con H es F compuesta con H más G compuesta con H, ¿no? Ok. Esto es justo lo que identificamos con la estructura de un anillo. Un lugar donde hay una suma y una multiplicación y se cumple la distributividad, ¿no? Donde la suma y multiplicación están bien conectadas gracias a estas dos propiedades, ¿no? Ya. Por otro lado, el conjunto de endomorfismos cumple algo muy especial, que es que define una acción naturalmente sobre el conjunto G. ¿Cómo define esta acción? Pues, de hecho, pues de la misma forma que ya sabíamos que el monoide general de funciones de G en G actúa sobre G, pues el endomorfismo de G pues es un submonoide de ese monoide, ¿no? Entonces, por eso no es sorpresa que haya una acción. Pues la acción va a ser la trivial, f por x, que sea evaluar la función f en x, ¿no? Ok. Cumple las propiedades de acción, pero también cumple un par de propiedades adicionales. G más f aplicado a x es g por x más f por x, y g, f aplicado a x más y es lo mismo que f por x más f por y. Ajá. Y Ujú. estas van a ser las reglas que van a motivar la definición de módulo o espacio vectorial sobre un anillo. Porque el paradigma es, si este es un anillo y este actúa sobre un grupo abeliano, ¿qué tal y hago que cualquier otro anillo actúe sobre el grupo abeliano? ¿No? Ujú. Preservando estas mismas reglas, porque estas son las reglas que definen al anillo, ¿verdad? Ujú. Entonces, nada más hay que agregar, pues, estas reglitas para definir lo que es un espacio vectorial, ¿no? Genial. Ahora, ¿por Entonces qué? la Sí, conmutatividad fue una condición necesaria para algún sí, punto, pero nos da una motivación grande para nuevas estructuras mucho más ricas. exactamente, sí. La conmutatividad es una regla adicional, pero
nos permite ya estudiar muchas más estructuras que pues no estarían ahí presentes si no estuviera la propiedad de conmutatividad necesariamente, ¿no? Ok. Con la estructura de grupo, pues es demasiado débil como para soportar agregar todas estas reglas, ¿no? Ujú, Pero la estructura del grupo abeliano, ujú. digamos, está suficientemente bien alineado como para crecer hasta este nivel. Ajá. Ok. Y ya es un cruce de estructuras tremendo. Sí. Y bueno, eh, la pregunta importante pues puede ser ¿por qué nos interesa estudiar eh, anillos y módulos, ¿no? ¿Qué tienen de importante los anillos y los módulos? Ujú, Ajá. O sea, ¿por qué complicar tanto las cosas cuando estábamos solo con grupos, ¿no? ujú, ujú. Pues bueno, eh, Genial. el motivo principal es el siguiente. Si queremos estudiar los grupos, pues podríamos empezar con los más sencillos, que son los conmutativos. Y resulta ser que todos los grupos conmutativos son módulos. O sea, todos son espacios vectoriales sobre Ok, un anillo muy particular. ¿Por qué? ok. Porque resulta ser que, pues bueno, sabemos perfectamente que todo grupo conmutativo, ahorita acostúmbrense que todos mis grupos son conmutativos, ¿eh? La Ujú, convención es que ya cada que mencione grupos van a ser conmutativos. va. También abeliano es un sinónimo de conmutativo, ¿no? G grupo abeliano, ¿no? Sabemos que este anillo, el de endomorfismos de G, con la suma, la composición y, bueno, sus respectivos neutros, ¿no? Esto siempre va a actuar sobre G, ¿verdad? Ujú, Pero ¿qué creen? Si estudiamos la estructura de anillo, hay una primitiva que domina todos los anillos. Y esto es lo sorprendente. El anillo de los números enteros, creo que debería poner al revés el 0 y el 1, no sé. A ver, voy a ponerlo mejor como así. Esto, la multiplicación y el 1, ¿no? Los enteros como anillo van a poder parametrizar siempre las partes de cualquier otro anillo. Y si encuentro la forma de hacer esto, voy a poder extender la acción, bueno, restringir más bien la acción de este anillo a G a la acción de los enteros a G. Ajá. Y ahí van los detalles explícitos de esto. ujú, Vamos a definir una función phi que va a ir de z al conjunto de endomorfismos de G. Ujú. ¿Y cómo la voy a definir? Pues también esto es un grupo abeliano, recuérdenlo, ¿no? ujú, Y estoy mandando un homomorfismo de grupos porque quiero preservar la suma y la multiplicación. Un homomorfismo de grupos de los enteros a este grupo abeliano. Basta con que declare a dónde mando el número 1. ujú. Pues lo voy a mandar a la función identidad. Ujú. Entonces ya cuando me preguntes, pero ¿dónde mandaste el número n? Bueno, digamos estos, ¿qué pasa si n es mayor que 0? Ujú, Pues lo voy a mandar al resultado de sumar n veces la función identidad, ¿no? Y ujú, si me preguntas por un negativo, pues lo voy a mandar al inverso de n, ¿no? Y esto define un homomorfismo de grupos ujú, abelianos, ¿no? Preserva la suma. ujú, Lo interesante es que va a preservar también la multiplicación. ¿Por qué? Pues mera aritmética. ujú. Cuando agarre... Ah, bueno, primero una cosa muy importante es que preserve el 1, pero pues sí, claramente lo estoy preservando. Phi de n por m, pues estaría hablando de tener una suma desde igual a 1 hasta n por m de la función identidad, ¿no? Pero o sea, esto simplemente es algo que depende de la cardinalidad, ¿no? De que estoy Ujú, sumando n por m veces la misma cosa. Esto es exactamente lo mismo, este,
si nos damos cuenta que agarrar la suma desde i igual a 1 hasta n de la función identidad y sumar, o sea, componer con la suma m veces de la función identidad. No sé si esto queda como muy claro o no. Un poco. Esencialmente lo que estoy diciendo cuando evalúo esto con elementos, Ujú. pues va a ser que sumar n por m veces x va a ser lo mismo que primero sumar m veces x y ese resultado sumarlo n veces. Ok, Ajá, de ¿sí? acuerdo. Ujú, Aplica exactamente para funciones. ujú, Y bueno, por las propiedades del cómo abren sumas y permiten hacer esto, pues esto va a coincidir exactamente con phi de n por phi de m, ¿no? ujú, Que bueno, ujú. aquí es la composición, la multiplicación. Ajá. Excelente. Entonces, los enteros se pueden meter dentro de cualquier anillo. De hecho, este argumento aplica para cualquier anillo. Ajá. Ujú, Pero en particular para el anillo de endomorfismos. Y esto en particular, si este anillo actuaba sobre G, me permite demostrar que los enteros actúan sobre G. ok. Entonces, cualquier grupo abeliano es un Z módulo, un Z espacio vectorial, como le quieras llamar. Ujú, Donde, digamos, ok. los enteros funcionan como escalares para cualquier grupo abeliano. Ajá. Ujú, ¿Por qué? Pues es muy sencillo. O sea, tal vez no necesitaba irme hasta este nivel para demostrártelo, pero pues agarras cualquier X y dices cómo lo defino al multiplicarlo por un número entero, pues simplemente suma, si el número entero es mayor que cero, suma n veces el mismo número, ¿no? X. ujú, Si el número entero es negativo, pues saca el inverso de n por x, ¿no? ujú, Y bueno, claramente multiplicar por cero, pues te deja en el neutro, ¿no? No importa que el grupo abeliano sea finito, y aquí es donde empiezan las diferencias fuertes con los espacios vectoriales. Ser un Z módulo no significa que Z está metido inyectivamente en G, no tienes copias de Z dentro de G. G no es un producto cartesiano de Z ni nada de eso. ujú, Simplemente Z puede actuar sobre G. Eso es lo importante. Ujú. ujú, Que tenemos la posibilidad de definir una acción, ¿no? ujú. Excelente. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Z puede actuar sobre. Ujú. Ujú, No todos los excelente. anillos pueden hacer a todos los grupos, pues, a todos los grupos abelianos, pues, sus módulos, pero pues bueno, se va restringiendo las cosas. Por ejemplo, dices, hay veces en las que me gustaría usar en vez de los enteros a los números reales, porque esos son un campo, ¿no? Y Ujú, entonces lo que tienes es exactamente ya no pues un solo módulo así como muy extraño, sino pues ya tienes algunos de los espacios vectoriales sobre R que están muy estudiados, ¿no? ok, Que pues claro. ya sabes las propiedades que tienen gracias a los cursos de álgebra lineal, ya sabes que ahí sí puedes afirmar que el módulo sobre los reales, o sea, un espacio vectorial sobre los reales, se va a ver de acuerdo a su dimensión, pues como productos cartesianos de copias de R o algo por el estilo, ¿no? Ujú, Ujú. Pero con el claro. caso con los módulos y los anillos en general es que la cosa pues puede ser mucho más libre, ¿no? O sea, tan solo piensa en cosas como que Z12 es un Z módulo, ¿no? Sí, Ujú, o sea, es un espacio vectorial sobre los enteros. Algo finito es un espacio vectorial sobre algo infinito, ¿no? ujú, Uno que también, pues, fascina a muchos, por ejemplo, pues darse cuenta que los racionales es también un Z módulo, ¿no? ujú. Los reales mismos también son un Z módulo, ¿no?
Y obviamente todos los grupos abelianos que fue a formar con estas cosas también son Z-módulos, ¿no? Solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Pues Claro. todos los grupos abelianos son Z-módulos, ¿sí? Entonces, es aquí donde se vuelve poderoso esta perspectiva de estudiar el álgebra lineal, porque estudiar los grupos abelianos es lo mismo que estudiar álgebra lineal. Y lo poderoso es que podemos desarrollarlo, de hecho, la teoría en cualquier anillo y vamos a estar estudiando grupos. Ajá. Entonces podemos ganar muchas cosas con un solo concepto, ¿verdad? Nos Mm, ganamos a todos los grupos abelianos y de hecho, pues de paso, pues pasamos a definir todo lo de los módulos, o sea, que son estructuras más generales que la del grupo abeliano, en el sentido de que pues son como más particulares ya tener una acción, que no solo sea la de los enteros, que es la trivial. Podemos estudiar todo eso con solo este concepto, ¿no? ujú. Genial, excelente. Y entonces es por eso que vamos a migrar hacia el concepto de los módulos. Ajá. Ok, ¿Sí? Entonces, de los grupos, así es como pasamos a los módulos. ok. Espero que sí les parezca bien motivado esto. Muy bien motivado, muchas gracias. Y bueno, eh, otro asunto que me interesa mucho es el asunto de eh, pasar a a los anillos. Bueno, tengo que definirles aquí por compromiso qué es un homomorfismo de anillos, que no es un concepto nada difícil. Si A1 y A2 son anillos, el homomorfismo de anillos es homomorfismo de grupos entre A1, su suma y el cero, y A2, su suma y el cero. Y también se quiere que sea homomorfismo de monoides entre A1, su multiplicación y el número 1, y A2, su multiplicación y el número 1, ¿no? Porque son las dos estructuras que tienes. Tienes como un grupo abeliano con un monoide combinados en un mismo conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, un homomorfismo es aquello que los preserva como grupos y monoides al mismo tiempo. Ajá, Ok, sí. Espero que eso quede claro, porque también eso pues va a dar lugar a muchos a muchas nociones importantes, ¿no? Justamente aquí que pues construir un homomorfismo de anillos, ¿no? ujú. Entonces así es como sacamos los homomorfismos de anillos, combinando homomorfismos de grupos que a su vez son homomorfismos de monoides, ¿sí? Ok, Y en particular dentro de lo de los anillos, también va a haber una construcción que de repente puede ser importante, o bueno, creo que tal vez nosotros no la vamos a necesitar mucho, pero sí puede ser importante. Si tengo un monoide M, ujú. algo que gusta mucho es encontrar un anillo que lo tenga M como parte estructural de su multiplicación. Ajá. Los más populares son agarrar a los enteros y meter de alguna forma M, de forma que, pues si puedes meter multiplicativamente a M en un anillo, dado cualquier otro anillo A, haya un único homomorfismo de anillos de ZM a A. Ujú. Entonces fíjate que aquí puedo definir como una base, pero multiplicativa de un anillo. Ajá. Ok, ujú. Ahí va un concepto de A base. ver, ujú. Y aquí te va otro concepto de base. Si agarramos nada más el de cardinalidad, esto aquí pidiendo que phi de acá pues pueda ser cualquier homomorfismo de monoides Ujú. entre M y A, ¿no? Es Ujú. decir, una función que preserva la estructura aquí pensando en A como monoide con el que tiene a la multiplicación y el 1, ¿verdad? No Ujú. la parte de la suma. Ujú. Por otro lado, podría preguntarme, ¿qué pasa si los veo como conjuntos?
Si agarro un conjunto X y agarro cualquier función hacia cualquier otro anillo, pues pensar en un anillo lo más general posible que tenga a X como base en este sentido, ¿no? Ujú. Entonces vean que las nociones de base las puedo extender más aquí, ¿no? Aquí esta es como la definición natural de base, y aquí esto ya es la noción de base, pero aplicada sobre monoides en vez de un conjunto sin estructura, ¿no? Ok, Ujú. mucho más completa. Ajá. ¿Y qué Entonces perspectiva? Ujú, crece desde más diagrama, las posibilidades diagramáticas en anillos. Ajá. claro. Y de hecho, bueno, esto lo estoy haciendo con una categoría donde asumo cada uno de estos es un anillo, ¿no? Pero Ujú, ¿qué tal y pido que cada uno de estos anillos, a lo mejor tenga cada uno de estos anillos, no sé, algo como una estructura de espacio vectorial, o sea, porque podría tomar en vez de que el grupo que define el anillo, el grupo abeliano, pues sea solo un Z módulo, ¿qué tal y hago que ese grupo sea un módulo sobre otro anillo, ¿no? ujú, Entonces esto me formaría lo que se conoce como una categoría de álgebras. Ajá. ok, Cambiaría ah, la notación nada más de esta cosa, ¿no? Pero bueno, ujú, vamos a verlas estas en su momento y se va a ver que aquí lo que estoy definiendo, por un lado, es lo que se conoce como el anillo de polinomios. Ajá. mm, La base usual tradicional lo que te va a dar es un anillo de polinomios y la base de este lado con los monoides, o sea, ya con estructura, lo que nos va a dar va a ser la descomposición de los elementos en términos de lo que llamaríamos como los números primos, ¿no? ujú, Estas bases son lo que muchas veces se quiere encontrar porque esto es demasiado libre, no todos los anillos se parecen al anillo de polinomios, pero sí es un poquito más probable encontrarte un anillo que esté generado por un monoide y encontrar la estructura de ese monoide es lo que muchas veces interesa, porque entonces después este propio monoide, si es base de alguien, ese monoide puede descomponerse como en términos de un monoide libre, ¿verdad? ujú, Entonces ese monoide X, pues tal vez bien tiene también su propia base y pues habría que ver quién lo generó, ¿no? ujú, ¿Quién fue esa base que lo generó? Digamos, aquí estaría el monoide libre. Y ya sabemos que este monoide se vería como un cociente del monoide libre. Entonces, encontrar las condiciones de cómo definir este monoide nos permitiría describir también aquí a los anillos, ¿no? ujú. Vamos a irnos por ese camino un poco, ajá, Excelente. porque va a ser importante. Y también en algún momento voy a introducir el cómo los módulos nos permiten estudiar ecuaciones, porque tiene que ver con eso la geometría algebraica, ¿no? Con ecuaciones polinómicas, y el caso que vamos a estudiar aquí, pues es el más sencillo, que son las ecuaciones lineales, ¿no? Ok, ¿Sí? Entonces, también hay un álgebra lineal que hay que aprender aquí, ¿no? Para ujú, resolver las cosas. claro, Eh, entonces, ¿por dónde empezar? Porque es mucho esto. ujú, Mm, pues tal vez lo más sencillo es comenzar con la idea de base, ¿no? ok, ¿Sí? Con las bases, ¿no? excelente. Entonces, para hablar de bases en grupos abelianos o en módulos, pues tengo que hablar de homomorfismos de módulos, ¿no? Entonces voy a decir sea a un anillo y vamos a poner M1 y M2 a módulos, ¿va? Ujú, F, que va de M1 a M2, es una función lineal. Sí, solo sí, pues F es un homomorfismo de grupos abelianos, porque acuérdense que si M1 y M2 son a módulos, tienen que ser grupos abelianos, ¿verdad? ujú,
Es un homomorfismo de grupos abelianos, es decir, tiene que preservar la suma. Y se acuerdan que pues lo importante de los módulos es que tenían una acción del anillo A. Entonces también tiene que preservar esa acción, ¿no? Y entonces de aquí sale este famosísimo para todo lambda en A y para todo X en M. Se va a cumplir que F de lambda actuando sobre X es igual a lambda actuando sobre F de X. Ajá. Entonces los escalares ya aquí se ven menos tontos que antes, ¿verdad? Ya son realmente poderosos porque es una acción, ¿no? Que sigue siendo una acción muy tonta, que es evaluar una función que viene del endomorfismo, del grupo de endomorfismos, pero ya no suena tan trivial esto, ¿no? Esto es lo que es una función lineal. Entonces, esto ya, obviamente la identidad es una función lineal siempre. Esto ya me permite definir la propiedad universal de qué es una base, ¿no? O más bien la noción de grupo, de módulo libre. Entonces, se dirá que F es un módulo libre, un A módulo libre, sí, solo sí. Pues bueno, voy a ponerlo aquí en un diagrama. Hay un conjunto X que puedo meter aquí en F con una función. Tengo aquí otra función cualquiera que va a cualquier otro módulo sobre A. Y hay una única función lineal que hace conmutar este diagrama, ¿no? Entonces sería así, solo si existe un conjunto X una función iota que va a ser una inclusión de X en F, tal es que, dado cualquier A módulo, y cualquier función F que vaya de X a M, existe una única función F tilde que vaya de F a M lineal con respecto a, de manera que F tilde compuesta con la inclusión me dé F, ¿sí? Esa es la propiedad universal, ¿queda claro? Entonces, pues en este caso, pues X lo que representaría sería una base del módulo libre F, ¿no? Entonces tal vez pues vale la pena ver algunos ejemplitos, ¿no? Excelente. Pues, el ejemplo clásico es un módulo sobre los enteros, o sea, como grupo abeliano, en la categoría de septamódulos. ¿Qué pasará si agarramos el módulo generado por un solo elemento, ¿no? Pues sabemos que los enteros son de hecho un grupo libre, ¿no? Generado por un solo elemento. Entonces, en particular, la propiedad universal de los grupos, del grupo libre, pues también se va a restringir a la de grupos abelianos y por ende a Z-módulos, ¿no? Todo muy barato este argumento, ¿no? Pero ahí tenemos que Z es un Z-módulo libre, o sea, es un grupo abeliano libre, ¿no? O un Z-módulo libre. Ajá. Pero el mismo argumento en general se va a poder extender a cualquier otro anillo en la categoría de A módulos. Si agarro cualquier otro anillo y agarro cualquier otro módulo, pues si selecciono un elemento en particular de este módulo M, va a haber un único homomorfismo de una única función lineal que manda A M preservando ese elemento. ¿Cómo? Aquí voy a hacer que el elemento vaya igual que acá al número 1.
al elemento del anillo A, que es el número 1. Ujú. Y entonces lo que tengo que hacer aquí es pues pensar que F selecciona un elemento cualquiera de un módulo M, de un A módulo M. Pues tengo que F asterisco, pues le voy a llamar aquí X, si no les molesta, que sea un elemento de M, ¿va? Ujú. ¿Cómo defino la función F tilde? Pues aquí mismo la definición me lo está diciendo. Tengo que definir F tilde de A a M, de forma que F tilde de 1 valga X, ¿verdad? Ujú. Pues lo que mejor se me ocurre es definir F tilde de lambda, que sea lambda aplicado a X. Lambda por X, ¿no? Porque fíjense que esta función cumple que F tilde de 1 vale X, ¿verdad? Porque es 1 por X, es X, ¿no? Y esta función es un homomorfismo de grupos, porque F tilde de lambda más mu, por ejemplo, pues se convierte en lambda más mu por X, y esto por las propiedades de ser módulo, es lo mismo que lambda por X más mu por X, ¿verdad? Que es lo mismo que F de lambda más F de mu, ¿verdad? Entonces esto demuestra que es un homomorfismo de grupos. Ujú. Hay que demostrar también que preserva la acción, es decir, que F tilde. Por cierto, me faltó mencionar que todo anillo es un módulo sobre sí mismo a través de la multiplicación, pero creo que eso sí también es evidente. Esto sería lambda por mu aplicado a X, y esto es exactamente lo mismo que lambda aplicado a mu por X por las propiedades de ser módulo, ¿no? Que esto es lo mismo que lambda por F de mu, ¿no? Entonces ahí está. Abre sumas, saca escalares, ¿no? Es lineal esta función. Y es la única que se puede definir que manda que manda al 1 a X. ¿Por qué? Porque si tuviera otra función G que va de A en M y se cumple que G de 1 es X, pues dado que A es un anillo y a la vez es un A módulo, pues evaluando en cualquier elemento de A, tengo la ventaja de que G de lambda tiene que ser lo mismo que G de lambda por 1, ¿no? Y eso tendría que ser lambda por G de 1, que es X. Pero esto es lo mismo que esta F tilde de lambda, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pues también todo A módulo está generado por un solo elemento, ¿verdad? Ujú. Dentro de su propia categoría. Pues digamos la base siempre es y eso es como pues una extensión de los reales, ¿no? Los reales, dentro de la categoría espacios vectoriales sobre los reales, tienen dimensión 1, tienen base de un solo elemento. Pues aquí Ujú. siempre los anillos tienen base de un solo elemento. Ujú. ¿Sí? Está Cada uno excelente. en su respectiva categoría de módulos, ¿no? Está buenísimo. Ujú. Entonces Ujú. tenemos así pues nuestro primer resultado, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta, pues, es cómo construimos, pues, algo con base de 2, 3, 4, 5, 6, o el número de elementos que quieran, ¿no? ¿Cómo encontramos estos, no? Pues para eso voy a hablar de otra propiedad universal que es muy importante, que es la del coproducto, que creo que exploramos brevemente. Eh, Piensen que tengo dos A módulos. Voy Ujú. a poner M1 y M2 A módulos. Ajá. Ujú. Lo que quiero es construir un módulo que cumpla esta propiedad universal. Este módulo se va a llamar la suma directa de M1 y M2. Dado cualquier otro módulo, digamos Z, Ujú. si tengo funciones lineales de M1 y M2 a Z, quiero que haya una única función lineal de M1 más M2 a Z que haga conmutar este diagrama. Ujú. Y esta función lineal, pues convenientemente se le suele denotar como F más G. Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces es como meter al
al módulo M1 y al módulo M2 a su vez en otro módulo, ¿no? Por eso es una suma, es como sumar los dos módulos, ¿no? O encontrar un módulo que generen ambos. Y vamos a ver qué pasa con esta construcción. Vamos a entonces pues a definirlo. Bueno, en este caso en realidad no va a ser nada difícil. Vamos a definir M1 más M2 como el conjunto M1 cruz M2. Está muy fácil eso, ¿no? Y vamos a definir la suma, las operaciones elementales. Pues bueno, esta tiene la estructura del producto cartesiano de grupos, entonces ya es un grupo abeliano, ¿verdad? Nada más me falta definir el producto por un escalar, ¿verdad? Pues defino lambda por x, y, que sea lambda actuando sobre un M1 con x y lambda actuando con respecto a M2 sobre y, ¿no? Y pues esto resulta ser, pues, le da ya la estructura de módulo a esto, ¿no? Ahora tengo que definir estas dos funciones, las inclusiones, y tienen que ser funciones lineales. Vamos a definirlas. La inclusión de M1 a M1 más M2 la vamos a definir como, pues, ¿por qué no? X, 0, ¿no? Y la otra inclusión de M2 a M1 más M2 la vamos a definir como 0, y, ¿no? Pues claramente esto es un morfismo de grupos abelianos y pues también va a preservar el producto escalar, ¿verdad? Porque el lambda por 0 siempre da 0, ¿no? Que bueno, creo que eso no se los he demostrado, pero pues es evidente porque lambda al actuar tiene que hacerlo a través de un homomorfismo de grupos abelianos y cualquier homomorfismo de grupos abelianos evaluado en 0 siempre da 0, ¿no? Entonces de ahí sale eso. Pues está muy fácil hasta ahora, ¿no? Si se dan cuenta es que todo sale muy fácil. Es por eso que les encanta a los que hacen álgebra esto. Porque no hay que pensarlo mucho. Ahora viene la parte interesante que es demostrar la propiedad universal. Si Z es un módulo y tenemos F, un morfismo de módulos de M1 a Z y G, un morfismo de módulos de M2 a Z, tengo que definir F más G, ¿verdad? Entonces para eso pues tengo que decir cómo evaluar F más G en X, Y, ¿verdad? Pues voy a hacer lo más natural. Agarrar F evaluado en X y sumarlo con G evaluado en Y. Pues esto va a cumplir justamente esta propiedad universal. Tengo que demostrarlo, ¿no? Bueno, primero tengo que demostrar tan solo que esto sí es un homomorfismo de grupos, ¿verdad? No puedo cantar victoria tan rápido. Pero pues vamos a ver que sí esto sí es lineal, ¿no? F más G evaluado en X1, Y1, perdón, ahí parece que repetí dos veces X1. X1, Y1 más X2, Y2. Pues veamos que es un homomorfismo de grupos abelianos. Pues esto sería por definición de la suma F más G evaluado en X1 más X2, Y1 más Y2, ¿verdad? Y esto sería, por definición, F evaluado en X1 más X2 más G evaluado en Y1 más Y2, ¿no? Esto sería F de X1 más F de X2 más G de Y1 más G de Y2, ¿no? De acuerdo. Hago un pequeño intercambio, gracias a que esto es conmutativo, y esto es F de X1 más G de Y1 más F de X2 más G de Y2, ¿no? Y esto pues es, por definición, F más G evaluado
en x1, y1 más f más g evaluada en x2, y2, ¿verdad? Ujú. Ahora me falta demostrar lo que saca escalares, ¿verdad? F más g evaluada en lambda por x, y, pues es por definición f más g evaluada en lambda x, lambda y, ¿verdad? Ujú. Y esto pues es f de lambda x más g de lambda y, ¿verdad? Esto es lo mismo que lambda por f de x más lambda por g de y. Y puedo factorizar el lambda. Me quedo con lambda f de x más g de y, ¿verdad? Ujú. Y esto pues nos va exactamente lo mismo que lambda por f más g evaluado en x, y, ¿verdad? Entonces estos son homorfismos a módulos, o sea, son funciones lineales. Y ahora solo falta comprobar que conmuta el diagrama, ¿verdad? Ujú. Eso significa que G es lo mismo que iota 2 compuesta con F más G y que F es lo mismo que iota 1 compuesto con F más G, ¿no? Ujú. Entonces, pues vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué pasa si evaluamos F más G compuesto con iota 1 evaluado en X? Pues eso sería F más G evaluada en iota 1 de X, que es X, 0. Pero pues esto sería F de X más G de 0, pero dado que G es un homomorfismo de grupos, evaluado en 0 va a dar 0. Entonces esto es F de X, ¿no? Ujú. Por otro lado, F más G compuesta con iota 2 evaluado en Y, Ujú. pues nos va a dar F más G evaluado en Y, 0, perdón, 0, Y. Y esto pues es F de 0 más G de Y, pero dado que F es un homomorfismo de grupos, F de 0 es 0, entonces esto es solo G de Y, ¿no? Ujú. Pues ahí está, demostramos la propiedad universal del coproducto. Ajá. Entonces pudimos construir ya el coproducto de cualquier cantidad finita de anillos, ¿no? Simplemente, perdón, de módulos, simplemente iterándolo. Eh, y algo Ujú. que me gustaría, de hecho, es algo un poquito más exótico. ¿Qué pasará si quiero hacer esta construcción con una infinidad? Ajá. Ujú. Nada más quiero hacerlo para que se vea un poco de contraste. Aquí, pues ya vieron las ideas base, para que no sea tan pesado la idea de qué pasa cuando tengo cualquier cantidad de módulos. Ajá. Ujú. Si tengo una función m que va de i a los conjuntos, de forma que cada mi es un a módulo, Ujú. me gustaría encontrar a alguien que cumpla la propiedad universal que deberían cumplir estos, ¿no? Para poder definirles su coproducto. Debería por cada uno de estos tener una función de inclusión a lo que sería su suma directa, ¿no? Y si tengo cualquier colección de funciones indexada por el conjunto i a un mismo módulo sobre A, quiero que haya una única función lineal, que pues digamos sería como la suma directa de todas estas, que va a ir de aquí a acá, ¿no? Haciendo conmutar todos estos diagramas para todas las i's, ¿verdad? Ok, ok. ¿Sí se entiende la idea de cómo generalizar la propiedad universal? Sí, Ujú. sí. Entonces, eh, lo que tengo que hacer es construir este espacio. Ajá. Y es que esta construcción es tremendamente importante, es la más importante de todas. Ujú. ¿Cómo se va a definir esto? Pues pongan aquí mucha atención porque va a estar mañoso.
voy a agarrarme todas las funciones en el producto cartesiano, tal como lo había hecho antes, ¿no? Pero, de hecho, sí les voy a poner una condición, no hacer cualquier elemento del producto cartesiano de los MIs. Acuérdense que el producto cartesiano son las funciones que van de I a la unión de los MIs, de manera que cada índice aquí es un elemento de acá, ¿verdad? Ok. De hecho, perdón, que les voy a poner X, es mejor, en vez de Fs, para no confundirnos con estas FIs. Ajá. Son todas las funciones que van de I a la unión de los MIs, de manera que cada índice va al MI correspondiente, pero también les voy a pedir una condición extra, y esta es la más importante. Voy a pedir que además cada una de estas funciones tenga soporte, sí, ¿qué sería? Sí, que tenga soporte finito. Ajá. Es decir, Ok. el número de índices en I en los que XY es diferente de 0, quiero que sea una cantidad finita. Ajá. Ok. Entonces son funciones que son 0 en casi todo su dominio, salvo en una cantidad finita, ¿no? Solo ahí se los permito. No sé Ya. si más o menos se hacen a la idea de cómo se ve esto. Más o menos. Ujú. Sí. ¿Sí? O sea, si tengo aquí alineados, digamos, a cada uno de los módulos, por ejemplo, si fueran una cantidad numerable, M3, M4, etcétera, así al infinito, eh, una X, pues es un algo que selecciona un elemento de cada uno de estos, ¿verdad? Lo Ok. importante es que ese elemento sea 0, salvo por una cantidad finita de excepciones. Ok. Aquí puedes haber tomado el 0, y aquí pues ni modo tomaste X1 y aquí X3, ¿no? Que fue que no sean 0, pero en los demás seleccionaste el 0 de ese espacio vectorial. Ajá. Ujú. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Ujú. Entonces, pues tengo que, bueno, esto no debería generarles problema que es un grupo abeliano, porque es un subgrupo de este grupo abeliano, ¿verdad? Ujú. Pero si quieren nada más demuestro que sí está bien cerrado bajo la suma, ¿no? Porque el producto Ah, de grupos abelianos ya sabíamos que sí es grupo abeliano, ¿no? ujú. Pues nada más hay que ver que pues, sí está como bien cerrado bajo la suma. Si X y Y son elementos de esto, pues bueno, una pregunta muy legítima es si X más Y es elemento de esto, ¿no? Ujú. Pues bueno, para esto, pues lo que tenemos que demostrar es nada más que el número de índices donde X más Y vale 0, perdón, es distinto de 0, es finito, ¿no? Ujú. Pero fíjense, si Y en Y es tal que X más Y evaluado en Y es distinto de 0, entonces XY es distinto de 0 o Y es distinto de 0, porque si ambos fueran iguales a 0, pues la suma en cualquier grupo abeliano de 0 más 0 da 0, ¿no? De acuerdo. Y eso significa que entonces, pues todos los índices que hacen que X más Y evaluado en Y sea distinto de 0, hacen que X sea distinto de 0 o Y en Y sea distinto de 0, ¿no? Ok. Entonces, digamos, como producto de este razonamiento, puedo concluir que el conjunto de todos los índices Y en Y, tales que XY más Y es distinto de 0, está contenido en la unión del conjunto de los índices Y en Y, tales que XY es distinto de 0, Ujú. unido con el conjunto de todos los índices Y en Y, tales que Y es distinto de 0, ¿no? Ujú. Pero estos dos conjuntos son finitos. La unión de dos conjuntos finitos es finita, entonces este conjunto es finito, ¿sí? De Ese es todo acuerdo. el argumento. Ujú. Ok. Ya está Entonces eso hace cerrada que la X más Y operación. esté aquí, ¿no? Ujú. Y ahora si lambda es un elemento de A cualquiera, pues también va a suceder que lambda por X
ese elemento de este espacio, ¿no? ¿Por qué? Que por cierto, se me olvidó decir cómo aplico lambda por x, pero es de la forma trivial, ¿no? Lo puedo definir incluso sobre el producto cartesiano, ¿no? Lambda por cualquier función, pues que sea multiplicar entrada por lambda, ¿no? Ok, va. Pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Si lambda por xy es distinto de 0, entonces xy debe ser distinto de 0, ¿verdad? Porque si xy fuera 0, multiplicar 0 por lo que quieras siempre va a dar 0, ¿verdad? Claro. Entonces, pues de hecho, eso te dice que el número de índices donde lambda por xy es distinto de 0 está contenido en el número de índices donde xy es distinto de 0. Y como este era finito, pues el otro también es finito, de forma que esto se verifica, ¿no? De acuerdo. Entonces ahí tenemos eso. Y eso ya nos garantiza que, pues sí, esto es grupo, de hecho ya es un A módulo, ¿verdad? Ya tenemos garantías de que sí es un Claro. A módulo. Lo que tengo que definir ahora es la inclusión de cada módulo dentro de este espacio, ¿verdad? Ujú. Ok. Y la forma en la que se va a hacer, voy a ponerle aquí A, la Ujú. inclusión de un elemento A del módulo I dentro de este espacio, pues lo que tiene que definir es una función, ¿verdad? Ujú. Tiene que ser una función que va de I a la unión de los I's en I de los MI's, ¿verdad? Ujú. Entonces tengo que dar la regla de correspondencia de esta función. Entonces, cuando evalúe esta función en J, vamos a hacer que valga A cuando I es igual a J y que valga 0 si I es distinto de J. ¿Va? Entonces es una generalización de la inclusión que había definido antes, ¿no? Ok. Porque vales X en una entrada y en todas las demás 0, ¿no? Ujú. Entonces aquí vales A en la entrada I y en todas las demás vale 0, ¿no? Ujú. Hay que demostrar que esta función es lineal. Pues vamos a ver qué pasa con la inclusión de A más B. Pues cuando lo evalúe en J, Ujú. apegándome a la definición, esto es A más B cuando I es igual a J, o 0 si I es distinto de J, ¿no? Ujú. Pero bueno, si nos damos cuenta, esto es lo mismo que haber agarrado A si I es igual a J o 0 en otro caso, y sumarlo con lo que salía de evaluar B si I es igual a J o 0 en otro caso, ¿verdad? De acuerdo. Y esto pues sería justamente la inclusión de A evaluada en J, sumada con la inclusión evaluada en B, evaluada en J, ¿no? Entonces, abre sumas, falta demostrar que saca escalares, pero pues es un argumento muy similar, ¿no? Ok. Eh, bueno, lo voy a hacer ahora al revés. ¿Qué pasa si lambda lo multiplico por esto? Pues sería multiplicar lambda por el resultado que salga, de acuerdo a si I es igual a J o distinto de J. Pues en cualquiera de los dos casos, pues me quedo lambda por 0 es 0, y lambda por A, pues es lambda por A. Esto si I es igual a J, aquí si I es distinto de J, y pues esto va a ser lo mismo que haber evaluado la inclusión de lambda A en J, ¿verdad? Ok. Entonces ya tenemos todas las partes. Falta ahora pues pensar qué pasa si tenemos una colección de funciones lineales, fi, que va del módulo i a módulo z, ¿no? Ver si podemos definir la suma de todas estas funciones, ¿no? Que tiene que ir de este espacio a z, ¿verdad? Ok. Y aquí es pues donde viene la parte interesante, la suma de todos los FIs yendo de i en i, al evaluarla en un X, donde X es un elemento de esta suma, ¿no? Pues se va a definir gracias a que las FIs, gracias a que en MI
hay una cantidad finita de entradas para X en donde es distinto de 0, pues voy a agarrar nada más la suma sobre aquellos índices en Y tales que XY es distinto de 0, y voy a agarrar FI y voy a evaluarla en XY, ¿no? Entonces, esta suma es una suma finita. Ajá. Ok. De hecho, ya por hábito de notación, voy a escribir directamente la suma sobre los I's en Y de FI evaluado en XY. ¿Por qué? Porque en los casos en los que XY sea 0, pues si la evaluara sería 0, ¿no? Y se consideraría como que trivialmente estoy sumando una infinidad de ceros, ¿no? Entonces, pues no me importa, porque 0 más 0 más 0 lo voy a dejar siempre como 0, ¿no? Algebraicamente. Esta va a ser el homorfismo, la función lineal que voy a definir, pero pues tengo que demostrar que sí es función lineal, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pues para esto hay que evaluarla en una suma. Vamos a evaluar esto en X más Y. Pues esto me tendría que dar la suma sobre los I's en Y, tales que XY más YY es distinto de 0, ¿no? De FI evaluado en XY más YY, ¿verdad? Ok. ¿Sí, vamos bien? Sí. Luego, voy a copiar esto. Es lo mismo que si pongo f de XY más f de Y, ¿verdad? Porque f es lineal. De acuerdo. Ahora, por otro lado, quiero cambiar el dominio y voy a agregar ceros mañosos. Perdón, aquí la regué. Es con C, control V. Lo que quiero poner es, en vez de que XY más Y sea distinto de 0, voy a poner que XY es distinto de 0 o Y es distinto de 0. Ajá. Pues son ceros mañosos que agregué si acaso, ¿no? Sigue siendo exactamente la misma suma. Porque si esto es 0, este tiene que ser distinto de 0, ¿no? De acuerdo. Y si ambos resultaran ser 0, o que uno es el inverso del otro, y esto se anuló, pues no hay problema, porque la suma daría 0. Excelente. Y esto es exactamente lo mismo que la suma sobre los I's en Y, donde XY es distinto de 0 o YY es distinto de 0, de todos los F's de XY, con, por cierto, aquí tal vez debería haberle puesto así un paréntesis para que se entienda que estoy sumando todas estas expresiones, con la suma sobre los I's en Y de todos los FI's evaluados en los Y'is, donde el índice cumple que XY es distinto de 0 o YY es distinto de 0, ¿no? ¿Sí se De ve? acuerdo. Se ve. Y eso es lo mismo que, pues bueno, ya lo voy a poner mejor directamente. La suma de los FI's evaluada en X más la suma de los FI's evaluada en Y. Ajá. ¿Por qué? Porque no importa si X y es distinto de 0 en esta suma, pues FI, si el índice no está en los que Y es distinto de 0, pues valdría 0, ¿no? Ok. Entonces son puros Claro. ceros lo que es la diferencia, ¿no? De acuerdo. Entonces de ahí sale que esto es un homorfismo de grupos abelianos. Falta ver lo de que saca escalares, pero pues también es muy fácil. Esta creo que es hasta todavía más directa, que si evaluamos esto en lambda por X, pues se agarraría directamente como la suma. Lo voy a poner así ya con la notación informal. Los FI's evaluados en lambda X, en lambda XY, perdón. Y esto pues sería lo mismo que lambda por la suma sobre los I's en I's de los F's de XY, ¿no? Todo esto gracias a que la cantidad de XY que es distinto de 0 es finita. Si no, no podría hacer estas cosas. Por eso no pude agarrar el producto cartesiano a lo loco. Tenía por eso que restringir a que solo una cantidad finita sea distinta de 0.
para poder hacer estas cosas, ¿no? Y esto Ujú, pues ya queda lambda por la suma de estos, ¿no? ujú. Excelente. Y ahora pues nada más falta demostrar la conmutatividad del diagrama, ¿no? La propiedad Ujú, universal. ujú. Pues bueno, o sea, me falta demostrar que cumple el diagrama y que es el único, y que esta es la única función que puede cumplir el diagrama, ¿eh? O sea, son dos cosas todavía. Ok. Pues, digamos, ahorita como que todavía seguimos Bueno, en la parte de existencia y nos falta la unicidad después, ¿no? claro. Entonces, fíjense que si agarramos la suma de todas estas FIs compuesta con iota i evaluada, digamos, en A, perdón, aquí debería estar el paréntesis, esto sería, pues, esta función, los ICNIs en FIs, evaluada en iota i de A, ¿verdad? Y esto sería, pues, por definición, la suma, le voy a poner ahora J, para no confundirnos con el índice I, de los J en I, de los FJs, evaluados en iota i evaluado en A, evaluada en J, ¿verdad? De acuerdo. Y aquí es donde viene lo importante. La definición de esta función dice que es cero solamente cuando i es distinto de j. En todos los demás casos, perdón, cuando i es distinto de j vale cero, y el único caso donde podría no ser cero es cuando i es igual a j, ¿no? Entonces, esto pues tendría que ser lo mismo que fi evaluado en iota i, evaluado en a, evaluado en i, ¿no? Pero iota i evaluado en i, perdón, iota i de a evaluado en i tiene que ser a. Entonces esto me daría fi de a, que es justo lo que tiene que cumplirse de acuerdo al diagrama, ¿no? Que componer iota i con esta función, la suma de las FIs, tiene que dar FI, ¿no? De acuerdo. Bueno, Entonces ahí está ya la conmutatividad del diagrama y ya nada más queda por demostrar la unicidad, ¿no? correcto. Entonces, supongamos que tenemos que G es una función que va de este espacio a Z y que cumple lo de la conmutatividad, es decir, que G compuesta con iota i siempre te va a dar FI, ¿no? Claramente esta función pido que sea alineal, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues el objetivo es demostrar que G tiene que ser igual a esta función que ya habíamos definido, ¿no? Ok. Pues bueno, para esto pues tengo que evaluar G en X, donde X es un elemento de este espacio. Ujú. Y lo importante es que esta X, pues de hecho X es igual a la suma sobre todos los I's en I's, tales que X y es distinto de 0, de pues justamente la inclusión iésima de X y, ¿no? ¿Sí? No sé si esto hace sentido. Sí. Cuando Ah, son una cantidad finita de valores donde X y es distinto de 0, si agarro nada más las inclusiones de X y para que sean las funciones que en el lugar X y valen, perdón, en el lugar Y valen X y en los demás valgan 0, pues recupero exactamente X, ¿no? claro. Y aunque G es una función lineal, esto tiene que ser lo mismo que la suma sobre los I's en I's, tales que X y es distinto de 0, de G evaluado en iota i de X y, ¿verdad? Pero G compuesta con iota i es lo mismo que FI. Entonces esto es lo mismo que la suma sobre los I's en I's, donde X y es distinta de 0, de FI evaluado en XY. Pero esto es exactamente la definición de esta función de acá, ¿no? Lo de la suma de las I's, ¿no? La suma de las FIs evaluada en X es justamente eso, ¿no? Excelente.
Entonces acabamos al fin de demostrar la propiedad universal del coproducto. Para ya incluso una cantidad infinita. Y esto lo hice porque no solo por esa propiedad universal, sino porque con eso voy a construirles todos los espacios vectoriales libres. Todos los módulos libres se los voy a poder construir. Excelente. Ajá. Entonces ya vamos a saber cuáles son todos los espacios que tienen base. Ajá. No significa necesariamente conocer todos los espacios directamente, pero sabemos que cualquier otro módulo va a ser cociente de un espacio libre. Ajá. Entonces, en ese sentido, ya vamos a conocer a todos los módulos sobre cualquier anillo. Ajá. Excelente. Sí. Y en consecuencia, pues también a todos los grupos abelianos, ¿no? De cierta forma. Órale, buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo se hace eso? Está buenísimo. Pues ahí va el truco. Excelente. Agarra un conjunto, bueno, vamos a pensar en A módulos, ¿va? Vamos a agarrar un conjunto X, ¿va? Vamos a generar el módulo libre generado por X. Ajá. ¿Cómo lo voy a construir? Pues voy a definir a la más X como el equivalente a sacar, pues, una suma directa sobre cada uno de los elementos de X de copias de A. ¿Sí queda claro? Entonces es como tener que el espacio libre generado por n cosas es Rn, solo que le agrego como este más. Lo que pasa es que con R pues coincide exactamente con el producto cartesiano, ¿no? Pero aquí, pues, bueno, también técnicamente es parte de un producto cartesiano, ¿no? Son todas las funciones que van de X a A, de manera que solo una cantidad finita de valores son distintos de cero, ¿no? Entonces esto vale tanto si es finito como infinito. Y la idea es, dado cualquier otro módulo Z, si hay una función que meta a X en Z, va a haber una única función lineal de aquí a Z, ¿no? Entonces hay que demostrarlo nada más, ¿no? Vamos a ver que ya fue una gran ayuda y tengo que definir la inclusión de X en este espacio. Pues ahí es donde está dedicado, pero ya al menos definí el espacio vectorial, ¿no? Ya sabemos que es A a la más X. Es esto de acá, por definición. Pues bueno, voy a definir la inclusión. Perdón, inclusión así, sin subíndice. La inclusión, que va a ir de X a A a la más X, va a estar dada por iota de X, pues tiene que ser una función que va de X en A, ¿verdad? Entonces, pues lo tengo que saber evaluar en cualquier elemento de X. Entonces, iota de X evaluada en Y, pues esto no va a ser ninguna sorpresa cómo la voy a definir, que valga 0 cuando X es distinto de Y 1 si X es igual a Y. La famosa delta de Kronecker, ahí está, ¿no? Pues justamente son los vectores canónicos, ¿no? Órale. Estos son los vectores canónicos, solo que indexados por X. Y esto pues ya es una función, solo necesito que sea una función, claramente solo en un valor es 1, en todos los demás es 0, de manera que el soporte de esta función es finito, entonces sí está bien definida, ¿no? Y lo que quiero demostrar es que hay una única función f tilde que hace conmutar este diagrama, ¿no? Que esto es un poquito el equivalente a que dada una base, si me das una función de la base cualquier otro espacio vectorial, determinas una única función lineal, ¿no? Es justo eso, ¿no? Entonces tengo que decir cómo se determina f tilde. Tengo que definir f tilde. Pues bueno, la manera en la que lo vamos a hacer es que f tilde de un vector aquí, es que la x ya lo usé como para las x's, ¿qué letra poder usar como para vectores acá? Que esté cómoda. ¿Qué te produce la incomodidad en alguna otra? Que se confundan si le pongo X. Claro, totalmente de acuerdo. Eso es lo que me incomoda, que se confundan. Bueno, pues ni modo, les voy a poner A al vector, ¿va?
Está bien. O sea, piensen que esto es un elemento de este espacio vectorial. Entonces tengo que definir f tilde en A. Acuérdense que pues vale ceros o unos de acuerdo a lo que ocurra, ¿no? Perdón, vale algún escalar de A, más bien, de acuerdo a lo que ocurra. Pues lo voy a definir como la suma sobre todos los x en x, tales que ax es distinto de 0. Y le voy a poner aquí, pues, multiplica ax por f evaluada en x. Porque ax es un escalar, entonces sí puede actuar sobre z. Y f de x es un elemento de z. Producto por escalar en z y suma finita en z, pues es un elemento de z, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Y ahora pues vamos a definir, pues, bueno, ver que esto es una función lineal en efecto, que pues es muy fácil, ¿no? Porque f tilde de a más b va a ser la suma sobre todos estos x en x, tales que ax es distinto de 0, perdón, que ax más bx es distinto de 0, ¿no? Y vamos a tener aquí ax más bx multiplicados por f de x, ¿no? Ya se saben el truco. Si ax más bx es distinto de 0, también ax es distinto de 0 o bx es distinto de 0, ¿no? Pues aquí vamos a poner tales que ax sea distinto de 0 o bx sea distinto de 0, poniendo aquí ax por f de x más bx por f de x, ¿verdad? Y luego, dado que esto es una suma finita, pues sí puedo distribuirle toda la cosa, ¿no? Puedo manejar todo con bastante facilidad. O sea, quiero que también se den cuenta que manejar grupos abelianos es muy sencillo, ¿no? No estamos aquí preocupados por de qué lado multiplico y eso, que era el problema de todas mis demostraciones con grupos, ¿no? Aquí es todo muy, muy, muy fácil de revisar, ¿no? Claro. Entonces aquí bx por f de x, ¿no? Y bueno, nuevamente el mismo truco que pues estos son ceros, donde si x es distinto de 0 pero bx es 0, pues no me importa porque sigue siendo la misma suma, ¿no? Pues esto sería f tilde de a más f tilde de b, ¿no? Y el asunto de que f tilde saca escalares, pues es prácticamente lo mismo. F tilde de lambda por a pues sería esta suma sobre los x en x, tales que lambda ax es distinto de 0, de pues lambda ax f de x, ¿no? Y pues esto es lo mismo que lambda multiplicado por esa misma suma, ¿no? Lambda aplicada a esta suma, ¿no? Y pues esto acaba siendo lo mismo que lambda por f tilde de a, ¿no? Entonces esta función es lineal, ahora hay que demostrar que es la única que puede hacer conmutar este diagrama, ¿no? Entonces digamos, ¿qué pasaría si g puede ser una función de a a la más x a z, lineal, de forma que para todo x en x se cumpla que g de x, perdón, g de iota de x, g evaluado en la inclusión de x, es igual a f de x, ¿no? Pues entonces, lo que hay que hacer pues, es evaluar tal cual, ¿no? Porque g evaluado en a, pues dado que a es un elemento de a la más x, pues tiene un soporte finito, ¿no? Es decir, puedo fijarme que a tiene que ser la suma sobre los x en x, tales que ax es distinto de 0, de ax multiplicado por iota de x, ¿no?
Ujú. ¿Sí? Porque este vale 0 o 1, vale 1 solamente en los lugares donde AX es distinto de 0, y AX pues es un elemento de A. Estoy multiplicando AX por 1 en los casos en que esto no es 0, entonces vale AX en la posición X, ¿verdad? Ujú. Y en aquellas que no están en este dominio, pues vale 0, pero también valía 0 de por sí ya A, ¿no? Correcto. Entonces, pues ahí está esto. Y dado que G es lineal, esto es exactamente la suma sobre los X en X, tales que AX es distinto de 0, de AX multiplicado por G de iota de X, ¿no? Ujú. Pero dado que G compuesta con iota da F, pues esto es exactamente lo mismo que lo que sigue. Esto es lo mismo que la misma suma, solo que ahora voy a cambiar la composición por F de X, ¿no? Y esto era la definición de F tilde de A, ¿no? Ujú. Entonces G era igual a F tilde. Entonces F tilde es la única función lineal que puede cumplir eso. Ujú. Entonces, pues ya tenemos una descripción de todos los A módulos libres. Ajá. Ujú. En Ujú. particular, pues esto me dice, por ejemplo, si quieres un grupo abeliano libre generado por dos elementos, perdón, por el 2, por 0 y 1, ¿no? Pues este grupo va a ser isomorfo a Z2, ¿no? Ujú. Si quieres uno con tres elementos como base, va a ser isomorfo a Z3, ¿verdad? Ujú. Z3. Y incluso si quieres ahora uno formado por una cantidad numerable de elementos, aquí aguas, no va a ser z a la n, sino z a la más n. Ajá. Ujú. O sea, todas las funciones que hay de los naturales a los enteros, que tienen una infinidad de ceros. O sea, todas las sucesiones de números enteros que tienen cola de ceros, ¿no? Ujú. Esos son cada uno de estos espacios vectoriales, ¿no? Ujú. Buenísimo. Y eso en particular también ya te dice, dado cualquier módulo, sabemos que pues hay una función acá del módulo a sí mismo. Si quieres, bueno, lo voy a pensar con anillos. Esto define siempre este módulo libre. Pues cada módulo define una función lineal de este módulo a m, ¿verdad? Hay una única Ujú. función lineal aquí. Entonces significa que siempre hay un esquemita así, siempre hay una función de algún módulo libre a cualquier módulo m, ¿no? Y Ujú. en particular, esta función va a cumplir el teorema del isomorfismo de Noether, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque tenemos, por un lado, a más m, tenemos la función yendo aquí hacia m, y aquí pues debe haber un cociente con respecto al kernel de esta función, ¿no? Ah, por cierto, lo único que me falta demostrar aquí para esto Ujú. es que, no sé quién le llamé f tilde, esta sería f, bueno, que es la identidad misma. Lo único que me faltaría demostrar al respecto es que esto también tiene estructura de módulo sobre m, pero se los puedo dejar a ustedes, es muy, muy fácil. Es Ujú. repetir lo que ya hemos hecho hasta el cansancio y la demostración del teorema del isomorfismo en éter es exactamente la misma. Ajá. Ujú. Solo demostrando que esta función ahora es también una función lineal con respecto a. Ujú. Ok. ¿Sí? O sea, ya sabíamos que esto es un homomorfismo de grupos abelianos, ahora solo hay que agregarle que también va a ser un homomorfismo de monoides con la estructura perdón, que va a preservar la acción más bien de A sobre esto, ¿no? Es que lo de Ujú. monoides es para cuando sean anillos. Que esas sí se las voy a demostrar, pero ahorita estamos en módulos. Ajá. Ok. Entonces, de hecho, pues dado que esta función f de acá, si es la identidad, pues va a ser su predictiva, esta de aquí va a ser su predictiva, y dado que esto es isomorfo a la imagen, pues entonces va a ser isomorfo a m. Entonces m va a ser isomorfo a un cociente del módulo libre generado por m, ¿no? Ujú. Entonces todos los grupos abelianos, en particular, son cocientes de alguno de estos módulos libres sobre z. ¿Ah? Ujú. Está bueno eso. ¿Sí? Y aquí es donde tal vez sí ya se pone más interesante explotar el teorema del isomorfismo en éter, Ujú. porque me interesan
al menos dos situaciones. Una situación particular es, creo que usualmente lo enuncian como, bueno, voy a ponerle G1, suponte que es submódulo de G2 y este submódulo a su vez de G3, ¿no? O subespacio vectorial con respecto a, no sé, como lo quieras ver. Ujú. Va a suceder que el módulo generado por G1 y G2, la suma de dos submódulos va a ser un submódulo, eso no lo he demostrado. Ujú. Sí, la suma de G1 más G2, creo que sí, así iba. Cociente G1 intersección G2, sí, creo que así va. Es isomorfa. A ver si me acuerdo a qué tiene que ser isomorfo. Tenía que ser isomorfo esto a... A ver, no, déjame esta, me acuerdo bien, del que sí me acuerdo muy bien de esta situación. Es que creo que no, esta situación no es la que aplicaba para ese. Más bien la de la que sí me acuerdo muy bien es esta. El cociente de G3 con respecto a G2, cociente G3, G2, no, perdón, con G1, cociente G3, cociente G2, sí, debería ser Ok. así. No, perdón, son ambos sobre G1. Sí, G3 cociente G1 sobre G2 cociente G1 va a ser siempre isomorfo a G3 cociente G2. Órale. Ujú. Es como una regla de la cancelación de cocientes. Ujú. Pues es bastante útil. A ver, Ujú. déjame nada más estar seguro de que no la regué. G3 cociente G1, G2 cociente G1 es un submódulo de G3 cociente G1. Sí. Entonces esto va a ser isomorfo a G3 cociente G2. Ok. Sí, creo que este sí se los puedo mostrar. Este se conoce como el tercer teorema del isomorfismo en éter. Y me falta el segundo teorema del isomorfismo en éter. Ujú. Mm, que ahorita mismo se los puedo dar. O sea, tal cual lo estoy googleando de qué iba. Ya vi. Sí, el asunto del segundo es tomar que G1 y G2 sean subgrupos ambos de G3. No tienen que estar así ordenados, como aquí. Ujú. Va a suceder entonces que G3 cociente no, perdón, G2 cociente la intersección de G1 y G2. Ujú. G2 cociente G1 intersección G2 va a ser isomorfo a G1 más G2 cociente G1. Sí, esto es lo que dices. Sí, es un poquito como que si G1 más G2 genera un espacio vectorial y le quitas G1, te quedas con lo que está de G2 módulo lo que hay en común entre G1 y G2. Ujú. ¿Sí? Ok. Eso es lo que dice el segundo teorema del isomorfismo. Y bueno, el primero ya lo conocen, es este. ¿No? Este es el primer teorema del isomorfismo. Ujú. Estos dos salen como consecuencias del primero. Ajá. Ok. Entonces, a lo mejor valdría la pena para la próxima demostrar estos para ayudarnos al cálculo de cómo caracterizar algunos módulos y pasar de eso, lo que me gustaría sería ya ver la representación matricial con estas herramientas. Excelente. Entonces yo creo que por aquí lo dejaríamos hoy. Está bien. Pues muchísimas gracias, Esteban. Gracias también a Luis Kleisenberg por su asistencia.
Les esperamos la próxima vez y les recordamos que nos pueden enviar sus dudas y preguntas y unirse a las pláticas. Muchísimas gracias, Esteban. Que tengan excelente día. Igualmente. Hasta luego.